que empezar a ver la fisiología del sistema oxidativo, que ya algo hemos visto, que vamos a repetir, y que tiene que ver con lo que vimos recién en obesidad, pero justamente para hacer hincapié en la oxidación de los ácidos grasos, que son por esta vía, pero que lo primero que nosotros vamos a ver es un poco el sistema energético en sí, completo, ¿no? Porque sabemos que por la vía oxidativa aeróbica, podemos oxidar, en realidad si es oxidativo es aeróbico, oxidativo, se llama así el sistema, podemos oxidar o ácidos grasos o glucosa, ¿no? Entonces, básicamente, si hablamos de las capacidades condicionales que tengan que ver con este sistema aeróbico oxidativo, serían la resistencia, la capacidad de resistencia de larga o media duración, y la fuerza resistencia, ¿no? Aquella fuerza que se trabaje con sobrecargas livianas, propio peso corporal, y siempre y cuando depende del ejercicio y su biomecánica, para permitir hacer tantas repeticiones como yo pueda sostener en el tiempo, o un trabajo sostenido en el tiempo con pausa, pero con intensidades adecuadas para conseguir estimular este sistema aeróbico oxidativo, ¿no? Entonces la capacidad de resistencia en sí cardiovascular siempre fue la más representativa hacia el sistema aeróbico, con lo cual acá tienen varias definiciones, esto lo habrán visto en entrenamiento, no vamos a indagar mucho, acá les puse varias definiciones de ciertos autores sobre la resistencia, ¿no? Como siempre, capacidad del deportista de resistir la fatiga, capacidad psicofísica del deportista para resistir la fatiga, capacidad de resistir a la fatiga en trabajos de prolongada duración. Bueno, van a ver que tiene que ver con esta capacidad de sostener un esfuerzo en el tiempo y resistir así la aparición de la fatiga. En realidad, resistir la fatiga es una manera de decir, ¿no? Simplemente uno no resiste la aparición de la fatiga, sino que la va retardando, y a medida que aparece puede o no seguir con esa actividad de acuerdo a su intensidad y su condición metabólica también, ¿no? Y de fuerza y demás. Así que hay algunas definiciones para que tengan en una idea. Y después también la definición de resistencia desde lo fisiológico, ¿no? Que se define como un proceso complejo de adaptación morfofuncional, provocando en el ámbito celular y en los músculos esqueléticos concretos que intervienen en la actividad física, ¿no? Entonces, dentro de esta función cabe destacarla, clasificar de acuerdo, fíjense que la resistencia se puede clasificar de acuerdo al sistema energético, pues yo también puedo trabajar la resistencia a sistemas anaeróbicos, pero también puedo trabajar la resistencia, que es la que nosotros vamos a ver, en realidad nosotros vamos a ver en esta clase la fisiología del sistema aeróbico oxidativo. Pero básicamente esa fisiología explicaría la capacidad de resistencia que yo tengo que tener bajo una actividad en el tiempo para poder ser más efectivo en ese sistema, ¿no? Que estamos trabajando acá. Fíjense que aparece como de arriba de los 3 a 10 minutos en duraciones cortas, de 10 a 30 minutos en duraciones medias y larga más de 30 minutos. Podríamos considerar una maratón o ya actividades que prolonguen esos 30 minutos de esfuerzo físico, ¿no? Uno a veces se para en un ejercicio localizado y no, generalmente, aunque haga 15 a 20 repeticiones, es difícil que llegue a los 3 minutos. Pero muchas veces lo que pasa es que yo hago con muy poca carga o cuento el tiempo total de la sesión de entrenamiento y cuento que hay un predominio oxidativo aeróbico, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo agarro un partido de fútbol y digo que dura 45 minutos y pongo y ubico esa competencia dentro de este tiempo, podríamos decir que estoy en una resistencia de larga duración. Ahora, durante el partido de fútbol no siempre la intensidad es baja a media. A veces hay sprint, hay cambios de dirección, ¿no? Ciertas cuestiones que hacen a la velocidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay una combinación de sistemas predominantemente dando energía, tanto aeróbicos como anaeróbicos en diferentes acciones o competencias deportivas. Pero justamente identificamos el aeróbico para que introducir a esta capa,
a este sistema. Bueno, acá la clasificación depende del porcentaje muscular implicado, ¿no? La orientación de la clase, cuando hablamos de resistencia, tenemos que tener en cuenta su implicación sobre el sistema cardiovascular y muscular, y justamente en esta clase desarrollamos la resistencia general, o la que se entrena para resistir actividades de predominancia aeróbica o oxidativa, ya que vamos a explicar el sistema aeróbico oxidativo. Mirando acá dice anaeróbico aláctico, anaeróbico láctico, esto no nos interesa, pero sí nos interesa este de acá abajo, ¿no? Donde tenemos la posibilidad de a través de un sistema aeróbico, poder oxidar, ¿no? O lípidos, ácidos grasos, que lo hemos visto, y que lo vamos a ver ahora también en esta materia, y los hidratos de carbono. Acá entre paréntesis figuran las proteínas, pues yo les dije que las proteínas en un 10% podrían llegar a ser como macronutrientes que puedan oxidarse para dar ATP como energía, pero no se da, básicamente para que se dé que las proteínas sean energéticas, hay que tener un estado de básicamente de privación de estos dos macronutrientes, o sea, lípidos, hidratos de carbono, ¿no? Pero esto es muy importante, que nos llevan a la resistencia, ¿no? Fíjense acá la capacidad, resistencia aeróbica o ya velocidad y fuerza destinadas más al sistema anaeróbico. Bueno, básicamente nosotros tenemos que tener en cuenta que el metabolismo es un conjunto de procesos anabólicos y catabólicos, ¿no? Procesos anabólicos tiene que ver, por ejemplo, la glucogenogénesis, lipogénesis que vimos recién, proteico, o sea, síntesis de proteína, formación, anabolismo, lipogénesis, génesis, formación de lípidos. Todo lo contrario a la lipólisis, que la vimos también ahí en obesidad. La glucólisis es un proceso catabólico de la glucosa, que ahora vamos a ver también, ¿no? El proceso de degradación proteico, la proteólisis, y la glucogenólisis, que es la ruptura del glucógeno en glucosa. O sea, siempre el metabolismo es un conjunto de acciones que van a formar, ¿no? A unir o formar macromoléculas y a romper para liberar y sacarle energía a esos macronutrientes. Y esa energía se va a formar como ATP, que ahora lo vamos a ver. Básicamente, entonces, la fisiología a nivel muscular de la resistencia aeróbica la vamos a ver ahora. Cuando nosotros vimos la palabra aeróbico oxidativo, vemos la palabra oxidativo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué es oxidar? Bueno, básicamente en las reacciones bioquímicas donde hay una oxidación, básicamente la oxidación viene acompañada también de otras reacciones que son de reducción. Una molécula se oxida si pierde un electrón, por ejemplo, si pierde electrones, saben que las moléculas están formadas por átomos. O sea, si yo digo carbono, hidrógeno y oxígeno, ese carbono es un átomo de carbono, o por ahí 6 átomos de carbono. Pues estamos hablando de un átomo, y un átomo está formado por electrones, protones y neutrones. Entonces, si el átomo pierde electrones, ahí se dice que se oxidó. Ahora, si ese átomo gana electrones, se dice que se redujo. También puede pasar con el oxígeno, que una molécula gane oxígeno y se dice que se oxidó, y que pierda oxígeno, se dice que se redujo. O también puede ser que se pierda en la oxidación, perder protones e hidrógenos, o ganar protones e hidrógenos, se dice que se redujo. ¿Ven? Entonces pueden ser estas opciones que te lleven a las acciones de óxido-reducción. Estas son reacciones químicas de óxido-reducción, que van a estar en todas las acciones del metabolismo, la óxido-reducción. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta básicamente antes de entrar a detallar esto, que en un sistema oxidativo aeróbico, siempre yo voy a obtener energía para, ¿qué es lo que hace la célula? Utilizar este sistema ¿para qué?
tomar los macronutrientes, ¿no? Romperlos en unidades más simples, ¿no? Los hidratos de carbono, llevarlo, por ejemplo, a glucosa o a pirúvico, después vamos a ver en la glucólisis, y los lípidos ácidos grasos, ¿no? Ácidos grasos de la beta-oxidación, como vimos, y las proteínas aminoácidos, en el caso que puedan dar energía. Todo esto lo hace a través de estos procesos bioquímicos que vamos a ver, ¿no? Y para formar ATP. Y ya vimos uno en obesidad, cuando agarramos al ácido graso, y vimos cómo el ácido graso a través de la lipólisis pasaba del tejido adiposo a la sangre, después se metía en el músculo, después tenía que activarse para entrar a la mitocondria, y en la mitocondria tenía que oxidarse. Y esa oxidación implicaba entrar a los procesos de beta-oxidación, ciclo de Krebs, cadena transportadora. ¿Y para qué era todo eso en finalidad? Para producir, obviamente, CO2 y agua, que se tienen que eliminar, y formar ATP. La principal función es formar adenosina de trifosfato. ¿Para qué? Porque acá hay energía. Es la manera con que la célula le saca la energía a todos esos procesos y las guarda en ATP. Y después, cuando necesita energía, rompe ATP, usa la energía y se vuelve a formar ATP por estos procesos. Estos procesos están continuamente, este no tanto, sáquenlo si quieren, estos principalmente están continuamente dando ATP, la célula utiliza ATP, realiza sus funciones y sigue obteniendo ATP por estos procesos. Estos dan ATP, la célula utiliza ATP. Por medio de estos procesos saca energía y forma ATP, utiliza ATP. O sea, gasto ATP, resintetizo ATP. Gasto ATP, resintetizo ATP. Para mantener la energía viva y mantener las actividades celulares, ¿no? Imagínense cómo estará activado todo esto cuando la célula muscular necesita la contracción muscular y mucho ATP. Porque encima no es que estás en reposo, no es un metabolismo en reposo. Vos te pones a hacer ejercicio, el metabolismo aumenta, los músculos necesitan cada vez más ATP para sostener la contracción en el tiempo. Entonces, ¿cómo van a estar estos sistemas resintetizándose ATP? A full. Entonces, si yo no tengo hidrato de carbono, no tengo litio, tengo ácido graso, bueno, voy a tenerlo. Lo que pasa es principalmente hidrato de carbono, porque a medida que voy aumentando la intensidad, la célula va a utilizar más, tratar de ir a oxidar estos macronutrientes que son más fáciles que esto. Entonces, yo necesito tener depósitos de glucógeno y glucosa dentro de los músculos. Bueno, básicamente este es un grafiquito importante para tener en cuenta. La finalidad de formar ATP para su gasto y la contracción, y bajo un sistema oxidativo la posibilidad de oxidar estos macronutrientes. Los sustratos antes mencionados van a sufrir, un poco les explico lo que expliqué recién, van a sufrir los procesos de oxidación para proporcionar la energía suficiente para la contracción muscular. Esto de las proteínas, acuérdense que solamente podrán dar aproximadamente el 10% de la energía, por lo cual no se considera un sustrato muy energético, sino más bien cumplen funciones de construcción, reparación de estructuras orgánicas. Ahora, bárbaro, ¿no? Yo te puse acá hidrato de carbono y te puse lípidos. ¿Qué es un hidrato de carbono o un lípido? ¿Cómo están formados? Mira, los lípidos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los hidratos de carbono están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Porque tienen lo mismo. La cadena carbonada es más grande. Los lípidos tienen mayor cantidad de carbono. Vimos recién cuando vimos obesidad 16, palmítico, estiárico 18. Sin embargo, las cadenas carbonadas del hidrato de carbono, de la glucosa, puede ser triosa, hexosa, ¿no? Hasta 6, 3 carbono. Triosa, de 4, pero generalmente es la hexosa, 6, 12, 6. Quiere decir que hay 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno, 6 de oxígeno. Entonces,
la energía se encuentra entre los enlaces de los átomos, porque yo acá tengo 6 carbono, 12 hidrógeno y 6 oxígeno y están unidos. En estos enlaces hay energía, y estos son átomos. Hay 6 átomos de carbono. Habíamos dicho que el átomo estaba formado ¿por qué? Por electrones, protones y neutrones. Bueno, entonces ahí tenemos entre los electrones principalmente y las uniones de los átomos, tenemos energía acumulada como energía química, que hay que romper para liberarla y formar ATP. O sea, volvemos acá. Romper para liberar toda esta energía y formar ATP. Después romper ATP, usar la energía y volver a formar ATP. Eso es toda la historia de esto. Fíjate que acá pusimos la proteína un poco separado a nivel del nitrógeno, es la diferencia, pero también las proteínas tienen una gran cantidad, es una cadena esquelética carbonada mucho más grande, ¿no? También importante en ese sentido, pero no nos importa tanto para la oxidación y dar energía. Profe, ¿de qué depende que sea el lípido o el hidrato de carbono que Bueno, entre, digamos, eso todas estas en gran medida te lo pongo acá. Ahora igual después cosas? lo vamos a explicar en qué depende, pero básicamente hay que tener en cuenta esto. El hidrato de carbono son moléculas más chicas que los lípidos. Ya dijimos que son moléculas más chicas, quiere decir que la cadena de carbono es mucho más chiquita y la cantidad de átomos es menor. Los procesos bioquímicos harán que la célula les traiga la energía más rápidamente, por obviamente ser más chicos que los hidratos que los lípidos. En los lípidos, los procesos bioquímicos harán que la célula lo lleve más tiempo extraerle la energía almacenada. Piensen en esto, la intensidad con la que tienen que hacer un trabajo físico, o con lo cual rápido ustedes tienen que hacer ese trabajo físico. Predominará ante necesidades rápidas de energía, predominará ante necesidades no inmediatas de energía. Entonces, si yo te pregunto, vos salís a caminar ahora, ¿no? Vos salís a caminar y empezás a caminar, y caminás, como estás acostumbrado a caminar. ¿Cómo es la predominancia de la necesidad de energía? ¿Es inmediata o no es tan inmediata? No, no es tan inmediata porque no tiene mucha exigencia. Exactamente. Entonces, ¿qué va a predominar a medida que pase el tiempo? Por vía aeróbica, la oxidación de qué macronutriente? Ácido graso. Porque vos le das tiempo. Estos procesos bioquímicos llevan tiempo. Entonces, como vos llevas una intensidad que caminar es ligeramente acostumbrado, podés hacerlo durante más de 10 minutos, ¿no? En el tiempo, obviamente, vas a utilizar predominantemente los ácidos grasos. Después que te alcance o no, no vas a quemar no vas a oxidar todos los ácidos, porque vos tenés mucho ácido graso almacenado. Al cuerpo le es fácil almacenar ácido graso. Con lo cual es muy difícil bajar de peso caminando, porque tampoco tiene una estimulación la célula, ya estás acostumbrado a eso. Pero básicamente podemos decir que la utilización de energía viene por los ácidos grasos en esas actividades. Y tener en cuenta la duración e intensidad del ejercicio. Eso es lo que te va a decir que de qué depende uno de otro. Ahora yo te digo que se te va el colectivo y vos tenés que correrlo. ¿Cómo necesita la célula? Y empieza a tener una necesidad más rápida de energía. Entonces, ¿dónde va a ir? A la molécula más chica, porque le es más fácil sacarle energía rápidamente. Ahora, en cantidad, esto te da más, y esto te da menos en cantidad de ATP, pero esto lo hace más rápido, esto lo hace más lento. Esa es la diferencia que ustedes tienen que por ahí empezar a pensar para poder determinar esto. Y acordarse de que nunca hay un predominio, siempre hay un predominio, nunca hay un completamente absoluto. O sea, mientras están los lípidos, no es que los hidratos de carbono no están dando energía. Hay una combinación de ambos predominantemente más tirando para los ácidos grasos. Yo no puedo hablar de que es uno o el otro. A veces es muy difícil en bioquímica marcar esos límites. No es tan fácil. Pero sí podría hablar de predominancia por algunas cuestiones a tener en cuenta que yo puedo observar, ¿no?
Entonces tenemos que empezar por alguno. Entonces digo, bueno, va a haber dentro del sistema oxidativo aeróbico, va a haber una vía que oxide a los lípidos, a la glucosa, y va a haber una vía que oxide a los ácidos grasos, que ya la hemos visto básicamente, porque yo se las he contado, así a grandes rasgos, acá la vamos a volver a repetir, en la clase de obesidad. Pero tenemos que contar la vía de los hidratos de carbono, que es la más rápida, por el sistema oxidativo aeróbico. Entonces tenemos que hablar que el proceso que degrada una molécula de glucosa dentro de la célula para empezar a oxidarse a energía se denomina glucólisis. Hay que tener en cuenta que esto se produce en el citoplasma de la célula. ¿Tá? Ya no hablamos de mitocondria acá. ¿Se acuerdan que los ácidos grasos hablamos de mitocondria? Hay que entrar adentro de la mitocondria para oxidarse. La glucosa no tiene que entrar adentro de la mitocondria, lo va a hacer en el citoplasma. Y esa es una gran diferencia que ustedes tienen que saber entre la glucólisis y los ácidos grasos. ¿Estamos? Hay muchas moléculas de glucosa y también glucosa almacenada en polímeros que se denominan glucógeno. O sea, dentro del citoplasma hay muchas moléculas de glucosa, pero también hay glucosa almacenada como polímeros que se denomina glucógeno muscular. Cuando se acabe la glucosa, se va a romper el glucógeno y va a liberar glucosa. Y así se mantiene el sustrato para seguir dando energía. Entonces vamos a ver cómo es este proceso. Y vamos a, ya que estamos, cortamos acá, así arrancamos la clase esta con este proceso glucolítico. Cuando hablan de glucólisis, lisis es descomposición, ruptura, y gluco viene de glucosa. Generalmente las glucosas son las hexosas, de 6 carbonos, las más utilizables como energía. La triosa puede ser que tenga 3 carbonos también, pero comúnmente hablamos de las hexosas, ¿no? Que tienen 6 carbonos, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, 6, 12, 6. Bueno, ahora vengo con la siguiente. Como les dije antes, para la célula muchas veces la acumulación de estos elementos son tóxicos. Obviamente ustedes saben que el CO2 es lo que eliminamos, hay que sacarlo, ¿no? Bueno, obviamente el proceso, además de dar ATP, ahora lo vamos a ver más detenidamente, además de dar ATP, también el proceso consume energía, o sea, gasta ATP. Esto quiere decir que la célula gasta ATP para producir ATP. Obviamente va a ser un poco más lo que produzca que lo que gaste, pero gasta energía. O sea, no le sale gratis al organismo acumular energía. Bueno, consiste en 10 pasos que veremos resumidamente. La glucólisis. Primero lo vamos a ver a grosso modo de esta manera. A partir de cierto punto de estos 10 pasos, ven que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En uno de estos pasos, a partir del quinto paso aproximadamente, la glucosa se divide en 2. Esto quiere decir que empieza la glucosa, ¿no? Cada uno de estos pasos son transformaciones que va sufriendo, ahora vamos a verlo por uno, y lo que trabajan son las enzimas, ¿no? Las enzimas son catabolizadores de reacciones químicas, con lo cual para que la glucosa se transforme en glucosa 6-fosfato, que ahora vamos a ver qué es eso, que es glucosa, necesita de la hexoquinasa, que es una enzima. Siempre se van a necesitar enzimas. Y la glucosa en un momento se hace doble y termina dando 2 moléculas de piruvato. Pero es interesante, es importante que sepan que en un momento este proceso se hace doble. Doble quiere decir que se divide en 2. Ahora lo vamos a ver detenidamente.
Veamos el primer paso, se prepara el sustrato en el primer paso. ¿Qué le pasa a la glucosa? La glucosa entra al músculo, o sea, está en el músculo, también hay glucógeno almacenado, pero cuando se termina esa glucosa que está dentro del músculo y el glucógeno almacenado, antes de utilizar el glucógeno almacenado, como el músculo quiere ahorrar ese glucógeno, va a ver si viene glucosa de la sangre y entra al músculo, que generalmente pasa. Viene glucosa de la glucemia, vieron que hay un nivel de glucosa en sangre que se llama glucemia, que si están los valores normales es un azúcar que está por la sangre, que a veces entra al músculo cuando se necesita energía y empieza a ser utilizada para energía. Entonces el músculo, cuando la glucosa entra desde afuera, se queda en el citoplasma de la célula, la glucosa podría volver a salir del músculo, si quisiera. Pero el músculo, como se la quiere guardar para él, porque es energía y el músculo dice, una vez que vos entraste de acá no salís, lo que hace el músculo es hacer un paso que lo hace la exoquinasa, también llamada glucoquinasa, que es agregarle, por eso se llama, siempre cuando leamos cómo se provoca el paso, es fácil. Es glucosa 6-fosfato. ¿Qué quiere decir? Que en el carbono 6 de la glucosa se le agrega un fósforo. Esto quiere decir un proceso de fosforilación. La exoquinasa hace eso y necesita gastar ATP. O sea, la exoquinasa rompe un ATP, libera esa energía, con esa energía que agarra del ATP, agarra un fósforo y lo une al carbono 6 de la glucosa. Ven que esa es una hexosa, tiene 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 le agrega un fósforo, que lo tienen acá. Eso se llama glucosa 6-fosfato. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá hay algo interesante para los procesos bioquímicos, que se utiliza magnesio para esto. El Mg es magnesio. Por eso el magnesio es muy importante dentro de los complejos vitamínicos, porque muchas veces favorece a las acciones de las enzimas, para que provoquen estas reacciones lo más eficazmente posible. Con lo cual un déficit de magnesio, por ejemplo, o manganeso también, lo que puede llegar a darme es una incapacidad, en realidad es una deficiencia en los procesos bioquímicos, en las vías bioquímicas biológicas que justamente sirven para obtener energía. Con lo cual vieron que a veces a la gente grande todos estos procesos que vamos viendo, además de verlos así, decir para qué no es en realidad el pensar para qué sirven, sino que son procesos que la palabra no es esta, pero se lo voy a decir así, se aceitan con la actividad física, se mejoran, se hacen más eficientes, más eficaces. Con lo cual, entenderlos es entender qué hace la actividad física con estos procesos bioquímicos. Al estresar la célula, favorece a que tanto en el proceso de entrenamiento el metabolismo celular vaya siendo más eficaz para obtener energía de estos macronutrientes. Y obviamente muchas veces en un desentrenado, como también hay que ver si no hay falta de vitamina, y eso lo sabés con un análisis de sangre, midiendo el magnesio, el manganeso en sangre, aunque estén los niveles óptimos, muchas veces hay como deficiencias en estos procesos por el mismo sedentarismo. Entonces vos al estresar la célula activás todo esto. Es como que está dormido. Y cuando vos salís a hacer actividad física, activás todo esto. Entonces, bueno, muchas veces se recomienda, no el entrenador ni nadie de eso, sino tiene que ser un médico, un nutricionista, deportólogo, recomienda los complejos vitamínicos a la gente grande para empezar a hacer actividad física, pero siempre tienen que ser medidos en sangre, ¿no? Entonces, el primer paso es en el citoplasma agarrar la glucosa y decirle, vos no te vas del músculo, y esta enzima, ¿qué hace? Le agrega un fósforo en el carbono 6, y con eso la fosforila. Al fosforilarla, la dejás en el citoplasma.
la preparás, digamos, para ahora sí la oxidación completa. Y fíjate que ya gastaste energía. Al organismo no le sale barato esto. Ya gastó un ATP. Después vamos a ver cuántos ATP con el proceso de oxidación le saco. Pero ya perdí uno acá. Esto no pasa si vos. Acá se arranca de glucosa en este primer paso. Pero se podría llegar a arrancar de glucógeno. Si no hay glucosa en el citoplasma, se arranca de glucógeno. Hay una enzima que rompe glucógeno, libera glucosa y comienza todo este paso. Pero este paso no se da cuando se arranca de glucógeno. Pasa directamente a glucosa 6-fosfato. Ahora lo vamos a ver, hay un paso posterior. Segundo paso. El segundo paso es una isomeración de la glucosa 6-fosfato. O sea, arrancamos de glucosa 6-fosfato, se había fosforilado para que no se vaya. Ahora, una vez que se fosforiló, viene esta enzima, fosfofructoisomerasa, y lo que provoca es una isomeración, ¿no? Fíjate, en este paso solo le cambia de lugar la unión con el oxígeno. Lo que hace es cambiar a un isómero, que es lo mismo, que se denomina fructosa, que lo habrán leído, la fruta, ¿no? El azúcar de la fruta se denomina fructosa. Es un isómero de la glucosa. Lo que hace simplemente es correrle el oxígeno de lugar. Al cambiarle el oxígeno de lugar, ven cómo está el oxígeno en el sentido de cambiarle, digamos, ven acá, está el oxígeno, el hidroxilo de este lado, lo que hace es pasarlo de este. Entonces es un isómero. Es lo mismo, ¿no? cuando el hidroxilo pasa de este lado, ven que la glucosa 6-fosfato está acá, cuando le pasa el oxígeno de este lado, lo transforma en fructosa 6-fosfato. No tiene gran importancia, pero es un paso de la glucólisis, hay que respetarlo. Tercer paso, fructosa 6-fosfato. ¿Qué le pasa a la fructosa 6-fosfato? Viene la fosfofructoquinasa, que es importante porque esta es reversible, esta puede hacer el paso para acá, de acá para acá, o de acá para acá. No todas las enzimas hacen el paso reversible, ¿no? Las que pueden hacer un paso reversible son aquellas que se denominan dominantes o importantes en los procesos bioquímicos. En este caso, la fosfofructoquinasa es una enzima importante de la glucólisis y se da en el paso 3. Fíjate que otra vez tiene que gastar ATP. Ya gastamos uno al principio, ahora tenemos que gastar otro, ¿no? Para pasar de fructosa 6-fosfato, utiliza magnesio también, a fructosa 1,6-difosfato. ¿Qué quiere decir fructosa 1,6-difosfato? Que además ya tenía un fósforo en el carbono 6, ahora le agrega otro en el carbono 1. Entonces le llama fructosa 1,6-difosfato. Di es de 2 fósforos, uno en el carbono 6, otro en el carbono 1. La hizo doble, la fosforiló 2 veces. Y para eso gastó energía. Esto es importante porque se tiene que dar. Paso 3, acuérdense, importante, fosfofructoquinasa. Si esta quisiera, le saca el fósforo de carbono 1 y vuelve a transformar esta fructosa 1,6-difosfato en fructosa 6-fosfato. Hace el camino inverso, que a veces se puede hacer, existe el camino inverso. Esta es dominante en ese sentido. Paso 3. Paso 4. Se parte de la molécula en 2. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la fructosa 1,6-difosfato. Y este es el paso en el cual se va a partir esta molécula en 2. Por eso yo le decía que la glucólisis se hace doble. Porque hay un paso que es la aldosa. Es la aldosa la enzima que va a romper todo esto. O sea, va a romper la fructosa 1,6-difosfato en dihidroxiacetona fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Divide en 2. ¿Cuántos carbonos tiene la fructosa 1? O sea, más allá de que la fructosa 1,6-difosfato está fosforilada en el carbono 1 y 6, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ven? Es una cadena carbonada de 6 carbonos. ¿Qué hace la aldosa? La rompe a la mitad. Entonces te deja esto por un lado
y esto por el otro, que se denomina dihidroxiacetona fosfato. Ahora son dos compuestos de 3 carbonos. Las hizo una triosa, 3 carbonos. Y ahora sigue todo a modo del paso 5, pero hay que recordar que a partir de acá todo es doble. ¿Por qué? Porque se hizo doble. Bueno, no es de mucha importancia, el paso 5 no es de mucha importancia, ¿no? Igual hay que saberlo, hay que saberlo, ¿no? Para nosotros, digo, no es mucha importancia porque hay pasos de todos estos que vemos, la glucólisis, que son más importantes que otros. Justamente el paso 5 es pasar de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. O sea, básicamente es una fosfofructoisomerasa. Otra vez se le vuelve a correr el oxígeno. Entonces se hace otra isomeración. Ahora quedó en gliceraldehído 3-fosfato. Acuérdense que hay 2 moléculas de esta, porque había 2 de esta. Acuérdense que era todo doble, el paso 4 se hacía doble. Ahora va a haber 2. Paso 6 es importante porque acá empiezan a aparecer la coenzima NAD. ¿Se acuerdan que la vimos en lo que vimos en obesidad? Bueno, fíjense cómo participa, además de esta enzima que hace el paso 6, aparece el NAD. Entonces, como es doble, porque todo es doble, tenemos 2 NAD que provocan una deshidrogenación a través de esta enzima deshidrogenasa que colabora con el NAD, y el NAD se lleva su protón. ¿Dónde lo llevaba? A la cadena transportadora de electrones. Hay 2, ¿eh? Entonces, acá tenemos que este paso de gliceraldehído 3-fosfato pasa a gliceraldehído 1,3-difosfato. Se vuelve a fosforilar en el carbono 1, además del 3. Entonces, ahí tenemos otra doble paso con utilización del NAD. Profe, ¿el NAD se lleva el hidrógeno a la mitocondria? No, en realidad de acuerdo a la intensidad. Claro, cuando la intensidad, en este caso como estamos hablando del sistema aeróbico oxidativo, porque esta glucólisis se puede dar por vía anaeróbica, este NAD le va a dar el protón hidrógeno, se lo va a dar al piruvato, que es el último paso de la glucólisis, se va a formar piruvato. Cuando la glucólisis va dando una descarga rápida por vía anaeróbica, este NAD se lo cede al pirúvico. Al cedérselo al pirúvico lo transforma en lactato. Ahora, por vía aeróbica, como la estamos viendo, este NAD sí se va a la mitocondria. Tiene tiempo, como la intensidad es lenta, y yo la prolongo en el tiempo, este NAD se va a llevar todo a la mitocondria, a la cadena transportadora de electrones. Okay. Sí, sí. Y acuérdense que por cada NAD, ¿cuántos ATP generaba? 3 ATP. 3. Entonces acá tenemos 6. 1 porque es doble el paso. Acá tengo 2 de esto produciéndose. Acuérdense que se hizo doble ya. O sea, tengo 6 ATP. Y perdí 2, porque había utilizado 2 ya. Pero fíjense que empiezo a generar más. Igual estos no se generan en la glucólisis. Esto se lo lleva al NAD a la cadena transportadora. El ATP lo da la cadena transportadora, los NAD. Pero ahora vamos a ver que hay pasos que sí se va a dar ATP en la glucólisis. En el paso 6, acá la coenzima NAD, estamos explicando nuevamente esto, no está disponible la glucólisis, o sea, baja su efectividad, o sea, reduce su normal funcionamiento bioquímico, ¿no? En el paso 6, si la coenzima A no está, la glucólisis baja su efectividad, o sea, reduce su normal funcionamiento bioquímico. En el caso de que la intensidad sea muy alta, la glucólisis pasa a ser una descarga rápida hacia lo anaeróbico, y ahí sí le cede rápidamente el NAD su protón al piruvato y lo transforma en lactato. Pero eso dura poco, es lo que vamos a ver después.
Es lo que en realidad vamos a ver como sistema anaeróbico. En el paso 7, acá ya se obtiene energía ATP, porque existe una fosforilación a nivel del sustrato. ¿Esto qué quiere decir? Que se fosforiló nuevamente el sustrato de gliceraldehído 1, 3-difosfato, pasó a 3-fosfoglicerato. O sea, hubo una fosforilación, gliceroquinasa, que es la enzima, que agarra un ADP y forma ATP. Acá no gasta, forma. Es el primer paso donde se forma un ATP, la glucólisis. Los otros 6 y en realidad son 2, porque es todo doble. Acuérdense, ya tengo 2 ATP menos 2 que había gastado, estoy en 0. Y gracias que generé estos 2 NAD. Acá en el paso 6 que me van a dar 6 ATP por la vía de la transportadora de electrones. Entonces en el paso 7 se obtiene ATP. 2. En el paso 8 cambia de lugar el fosfato del carbono 3 al 2 y es una fosfogliceramutasa. En realidad hace esto de cambiar de lugar el fosfato del carbono 3, lo pasa al 2 y no tiene mucha importancia, pero se da. Paso 8. En el paso 9 lo que se hace es eliminar una molécula de agua. A través de una enolasa lo que hace es hidroxilar, o sea, saca una molécula de agua, y entonces pasa de 2-fosfoglicerato a fosfoenol pirúvico. PEP se llama, fosfoenol pirúvico. Son 2 moléculas, se liberan 2 moléculas de agua. Esta agua sale hacia el citoplasma y hacia los vasos sanguíneos. Y en el paso 10, que es doble, se vuelve a formar ATP. Como es doble, formó 2 ATP. Fíjense cómo del PEP se transforma a través del piruvato quinasa. PEP quiere decir esto, perdón. PEP es esto, fosfoenol pirúvico. Que pasa en el paso 10, pasa a través de la piruvato quinasa a pirúvico. Y se forma ATP. Entonces, ¿qué formé en el último paso? Porque eran 10 pasos. 2 ATP de ganancia, porque los otros 2 se compensaban con los que ya había usado, no tenía, estaba en 0. O sea, formó 2 ATP más los NAD que se provocaron, que van a la cadena transportadora a llevar sus hidrógenos, son 6 ATP, 3 por cada NAD, y 2 pirúvicos. Estos pirúvicos tienen 3 carbonos, un compuesto de 3 carbonos, el pirúvico, el piruvato. Lo pueden conocer como piruvato. Entonces, hasta acá lo que formamos es todo lo que les dije. Los dos piruvatos, los 2 NAD H, que van a ir a sus cadenas transportadoras a ceder el protonhidrógeno, y los 2 ATP que formamos en el último paso, que es lo que nos queda compensado. Entonces acá tenés que, bueno, en realidad es el FAD, a veces acá también trabaja el FAD en lugar del NAD, pero es lo mismo, eso es indiferente. Lo único que el FAD, lo que pasa es que el FAD no puede atravesar la mitocondria y se lo cede al NAD. O sea, a ver. Acá, espérenme. Segundo paso, cuarto, 6. Acá este NAD no es en realidad un NAD, es un FAD. El FAD toma el protonhidrógeno y se lo va llevando a la mitocondria. Como no, el FAD no puede atravesar la mitocondria, se lo cede al NAD. Entonces el NAD lo agarra y le dice, bueno, dámelo a mí que yo lo entro a la cadena transportadora. Entonces termina siendo un NAD el que cede a la cadena transportadora. Entonces tenés 6 ATP. Más todo lo que fuimos viendo, ¿no? O sea, toda esa ganancia que vimos, ¿no? Entonces, la ganancia es de la glucólisis es, en el paso 1 perdí un ATP, o sea, porque lo usaba. En el paso 3 pierdo otro ATP, porque usaba ATP la enzima. En el paso 6 gano 2 NAD. Acá dice 4 ATP, está mal, son 6 ATP. En el paso 7 gano 2 ATP. Y en el paso 10 gano 2 ATP, con lo cual son 4 de ganancia, menos 2 que usé son 2, más
estos 6 ATP que se dan, ¿no? Tengo todos los ATP que voy a terminar ganando en la glucólisis, ¿no? Ponele que son 6 ATP, los 6 ATP de los NAD se dan, en realidad acá tengo 6 más 2, 8 ATP por cada glucólisis. A veces lo toman como 4, porque creen, en lugar de NAD lo toman como FAD, y el FAD daba 2 ATP por cada hidrogenión que cedía. Esto es relativo, depende del libro que lea. Pero fíjense que la glucólisis da poco ATP, ponele más 6 si contás como NAD, o 8 si contás como FAD, das 6 y contás como NAD, da 8. Pero el piruvato, que es el último el piruvato, estas dos moléculas de piruvato todavía tienen energía acá. Entonces, por vía aeróbica, el piruvato va a tomar este camino de meterse ¿dónde? Hacia la mitocondria, para unirse y formar oxalacético, oxalacetato, que era el primer paso en el ciclo de Krebs. Pero igualmente el pirúvico en realidad se va a meter acá a la mitocondria a formar acetil-CoA. Ahora lo vamos a ver, ¿no? O sea, las moléculas de piruvato que quedaron como dos moléculas del final de la glucólisis por tener energía, estas moléculas van a entrar a la mitocondria y ahí se van a convertir en acetil-CoA. ¿Se acuerdan que también se podían convertir los ácidos grasos en acetil-CoA de la beta-oxidación? ¿No? Es un paso irreversible producido por un PDA, por la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima, y también puede convertirse en lactato, o sea, el paso que va a seguir por vía aeróbica es ir a la mitocondria y convertirse en acetil-CoA. Por vía anaeróbica se puede convertir el piruvato en lactato más liberar un protón al medio. O podrá también reconvertirse en glucosa por medio del camino inverso, o convertirse en oxalacético directamente en el ciclo de Krebs, ¿no? Estos son los caminos que puede adoptar el piruvato. El que vamos a ver, que es por vía aeróbica, es el que vamos a dejar hasta acá, que es para que ustedes recuerden. Acá tenemos la glucosa, acá están los 10 pasos de la glucólisis, se formaban 2 moléculas de piruvato. Entonces el piruvato tiene el camino lento, que es la vía oxidativa, que es la que acabamos de explicar, y por esta vía el piruvato entra a la mitocondria y se transforma en acetil-CoA acá adentro. Y el acetil-CoA queda disponible para entrar al ciclo de Krebs, y después del ciclo de Krebs, todos los NAD que se producen ir a la cadena transportadora. Y es el mismo ciclo de Krebs que vimos en los ácidos grasos cuando lo explicamos en la parte de obesidad. Pero fíjense cómo la glucosa puede hacer el mismo camino, entrar a la mitocondria, al piruvato, transformarse en acetil-CoA, que es lo mismo que hacía la beta-oxidación con los ácidos grasos. Liberar un grupo acetilo unido a la CoA y formar acetil-CoA. Ese acetil-CoA se mete todo en el ciclo de Krebs. El tema es quién gana el Krebs, si el acetil-CoA que viene de esto, de la glucólisis, o aquel que viene del ácido graso. Y ahí es donde se marca la diferencia, que estás oxidando por una vía aeróbica, si predominantemente los ácidos grasos o predominantemente la glucosa. La vía rápida es la anaeróbica, que es la que vamos a ver después, que es la de pasar el piruvato, agarra el protón que le da el NAD, el protón hidrógeno, y se convierte en lactato. Bueno, entonces vamos a seguir con el acetil-CoA adentro de ven que el piruvato entra dentro de la mitocondria y se transforma en acetil-CoA. Y acá lo vamos a dejar. Ven que el piruvato entra a la mitocondria, a través de la piruvato deshidrogenasa, libera un CO2, hay una deshidrogenación, hay otro NAD, acá hay otro NAD que se produce y trabaja con esta enzima y después lleva su protón a la cadena transportadora y transforma el piruvato en acetil-CoA.
O sea, un compuesto de 3 carbonos, que es el piruvato, hubo una descarboxilación y se transformó en un compuesto de 2 carbonos, acetil-CoA, que todavía tiene energía. 2 carbonos, 3 carbonos. Estos son los procesos, básicamente la idea es que entiendan o que sepan o que lo hayan visto el proceso completo, ¿no? Todo esto se aceita con un trabajo predominantemente aeróbico. Cuando yo entreno a la persona en actividades o en gestos motores y actividades donde predomina el sistema aeróbico. Bueno, acá vamos a dejar, vamos a recordar que quedamos acá porque ahora este acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs, que es el mismo, y es lo mismo que el ácido graso que habíamos visto en obesidad. Por eso después junten los dos videos, mírenlo con más tranquilidad, analícenlo, y van a ver que llegan a la misma acetil-CoA. Bueno, dejamos acá, les dejo grabado esto y ya se lo subo hoy al Dropbox, así ya lo tienen. Y nos vemos la semana que viene, gente. Vayan leyendo, mirando de nuevo los videos, internalizando un poquito mejor para ver si queda un poco más fijado, no de memoria, pero sí fijado la idea de los procesos. Bueno, nos estamos viendo y nos seguimos viendo. Nos vemos la semana que viene.